por ello un concurso para el mejor blog sobre lectura, ¿no?, entre niños de 15 y 17 años. Y en ella pueden hacer eso, las distintas facetas del lector, desde explorar lecturas, debatir, construir la construcción colectiva del sentido del texto, como repito, ampliar algunos contenidos, etcétera, etcétera. Bien, cuando me invitaron a hablar de lectura digital, pensé que uno de los grandes problemas a la hora de plantearse la lectura digital es que todavía seguimos manteniendo la no división entre lo que es la lectura digital y lo que es un libro digital, ¿sí? El libro electrónico, que además también la gente confunde el libro electrónico, dentro del libro electrónico, el libro digitalizado, que es el que todos conocemos a través del ebook, ¿no?, que es simplemente es el escaneo de un libro a papel, en PDF, digamos, y luego en lo que se llama libro enriquecido. El libro enriquecido, que supone pues una nueva textualidad, porque está repleta de imágenes, sonidos, enlaces, y que facilita la interactividad del lector y del autor, y que lo pueden llevar hacia las comunidades de lectores. Lo que en sí consiste un libro enriquecido, un libro electrónico de verdad, es aquel que permite que el libro mute, cambie, se transforme, se actualice en cada acto de lectura. Dese cuenta cojan un ebook, vean un PDF, y si eso les permite transformar, cambiar, actualizar en el propio acto de lectura. Les traigo un ejemplo de libro enriquecido. Es el escrito por el autor de bestseller Dave Morris, diseñado por Inkel Studio, en el cual es la historia de Frankenstein de Mary Shelley, pero en este caso es una nueva forma de leer y experimentar la novela de Mary Shelley. Es un texto adaptado a formato o a forma interactiva, donde permite al lector visitar el laboratorio de Frankenstein, ayudarlo a elaborar a su monstruo a partir de una serie de papeles, y así como guiarlo a través de los hechos desastrosos que van a ocurrir a lo largo de la lectura de la obra. Les recomiendo... Ay, perdón, me lo he pasado. Les recomiendo que lo lean. Es una aplicación de Apple que es muy barata. Nos pasamos también que la literatura infantil es la que mejor se presta a los libros enriquecidos. Lo multimodal es consustancial a lo infantil. Puede contribuir a que el niño tenga una lectura placentera. En el Moonbot Studio hicieron uno que a mí me parece increíble, que es Los increíbles o fantásticos libros voladores de Morris Lesmo, que seguro que lo conocen a través del corto, que es una aplicación de Apple en el que se proporciona el libro enriquecido, el vídeo, que fue a la gala de los Oscars, y un juego interactivo para los niños. Bien, se han hecho investigaciones también de corte internacional sobre por qué se eligen las tabletas o los iPads a la hora de leer. Entre muchas razones, fíjense, razones que no tienen nada que ver con la lectura, se indican por lo que el concepto del ahorismo. Se busca la gratificación instantánea en tiempo real. Yo quiero leer algo y quiero bajármelo, me lo bajo de la aplicación y lo tengo en mi tableta. Otra cosa es que me lo lea de verdad o no, pero por lo menos he satisfecho esa necesidad gratificante de tenerlo en el instante. De la misma forma que lo que se llama la curiosidad ociosa. Estoy aburrido y entonces voy a mirar en la tienda Apple cuáles son las aplicaciones que me interesan. Fíjense hasta dónde llegamos en el ámbito de la lectura digital. Autores de novela clásica que se han pasado directamente al libro electrónico, o al enriquecido en todo caso. Ryu Murakami.
que fue el pionero en este sentido, dejó su editorial japonesa y se fue con Apple, y en ella hizo esta maravilla de novela que se llama El canto de la ballena, en la que aparece de todo, desde música de Sakamoto, pasando por itinerarios de lectura, por animaciones, por la interacción con el lector. Les recomiendo que se lo lean o que jueguen con él. El smartphone se asienta hoy día como el dispositivo de acceso más utilizado. Todo el mundo tiene un todo el mundo tiene un smartphone. Las estadísticas lo dejan muy claro. El porcentaje de población que posee un smartphone es apabullante. Incluso los niños en edad infantil y primaria, todos poseen uno, la mayoría. Por eso el sello Book lanzó la colección Book, donde se tratan de obras con vídeos de alta calidad y la potencia de Internet para incorporar información, conectarse con el autor y compartir las opiniones en redes sociales. Fíjense, todo el rato estamos hablando de la posibilidad de hablar con el autor y la posibilidad de generar debate en las redes sociales. El catálogo es interesante aquí, desde Kafka, Shakespeare, pasando por Sherlock Holmes, Anne Rice. Un libro interactivo donde el lector es el protagonista es este caso del diario de Cathy. En él hay en un sobre, le dan al lector un sobre con más de 30 pistas que conducen al interior de una secta china, con fotos rotas, facturas, cartas, tarjetas de visita, servilletas, garabateadas, y el lector es el que debe ir desenmarañando la trama hasta llegar al final. Y claro, cada uno puede pasar por el itinerario lector que le apetezca. Otro, que como todo lo japonés, lo que se llama novela de pulgar. ¿Lo habían oído? Ficción celular también, novela de pulgar o de pulgares, que es de temática romántica y está hecha para adolescentes y son muy breves. Son para de jóvenes de entre 18 y 27 años, que han tenido una cultura alimentada por el manga, el cómic y la cultura digital. En ellos hay, la cosa interesante es que reciben feedback a partir del celular. Imagínense que los autores mandan un capítulo en 140 caracteres. Es la novela de cordel o de folletín de del siglo XIX, ¿no? Y en este caso los lectores le pueden decir al autor que cambien también de protagonista, que no le gusta esto, etcétera, etcétera. Decirles que aunque esto les parezca una tontería, en la lista de los 20 libros más vendidos en Japón del año 2012, creo, había 3 de este tipo. Que lo sepan. Otro aspecto, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que no pasa nada si nos pasamos un poco, porque me parece que es mucho más importante que redondeen sus ideas. Vale. Sí, pues les voy unos ejemplos y vamos... En el caso de AR, son narrativas reticulares de red, que se desarrollan gracias a la integración entre lo que es la hipertextualidad, esto de ir en hiperlínea, con muchas dimensiones, con los nodos y enlaces. Es multimedia, o si quieren multimodal, porque aparece no solamente el texto escrito, sino también la imagen, la música, etcétera, etcétera, y la realidad aumentada. Este es el caso de este tipo de colección en el que el niño o la niña tienen en su poder un libro normal, pero luego tienen un QR o un código QR en el que lo pasan y pueden ver a través del móvil o del celular el cuento, pero en realidad aumentada. Y ellos además se hacen los protagonistas de la estructura narrativa. Este de Hansel y Gretel es muy interesante. La biblioteca virtual también alberga y difunde obras que solo tienen existencia en el ciberespacio. Y yo por eso aplaudo, y no porque esté por aquí Manuel Bravo, pero aplaudo la iniciativa de haber colgado libros que de otra forma sería imposible que pudiéramos tenerlos. Y tienen un catálogo inmenso,
relativamente interesante es que no se ve, ¿no? Que tenemos desde hipernovela, block novela, hipermedia. En este es una preciosidad, lo tengo como hipervínculo, pero no sé si le pincho le da el hipervínculo, no. Bueno, pues que lo vean ustedes en su casa. El hipermedia que está colgado en el Cervantes Virtual. O la wikinovela, otro término, donde la gente, fíjense ustedes, cómo la gente puede perder el tiempo metiéndose en la wiki y construyendo una novela. Esto es uno de los elementos que nos preguntamos muchas veces, y si eso realmente es extrapolable a la realidad de un aula. ¿Sí? Aparece, ¿no? Sí. Y es interesante esta wikinovela. ¿Qué más? Es que me gustaría comentarles dos cosas. Roger Chartier dice que al libro electrónico le afecta el soporte, porque permite la lectura en fragmentos. Es lo que le he dicho anteriormente, el hipertexto. ¿Sí? Permite recorrer la lectura no de forma lineal, sino hiperlineal, dejar notas, huellas, marcas. Y esto es algo fundamental dentro de lo que es ya no solamente la nueva lectura, sino también la realidad en el aula. Y leer es un proceso también multimodal, porque como les decía antes, todos los textos ahora, la textualidad de los nuevos libros son visuales, táctiles, emotivos, con distintos soportes, con una gran cantidad de lenguaje semiótico. Es que me gustaría... no, pero vamos a pasar. Fíjense, por ejemplo, en cómo somos capaces de leer y lo que implica una escritura multidimensional, una escritura en colaboración y una lectura hiperlineal, más abierta e interactiva. Pues esto es lo que hacemos mentalmente todos cuando leemos. Y yo les traigo, es lo mismo que hacemos, pero cognitivamente. Les he cortado ¿Quién teme el libro feroz? No sé si lo conocen, en el cual aparece una apertura del álbum en el que está corriendo Olmo y aparecen una serie de personajes, ¿no? Y corre, y cuando les dice quiénes son, corre mucho más. Entonces, simplemente es para comentarles que en realidad nosotros cognitivamente hacemos eso, una lectura hiperlineal o hipertextual también. Estamos yéndonos al reconocimiento de los cuentos tradicionales. Estamos viendo cuáles serían, pues eso, la información, las actualizaciones, quién lo escribió, cuáles son el tipo de multimedia que se puedan generar, etcétera, etcétera. Lo que les decía, prosumidor, que esto ya como lo conocen, vamos a seguir. Jerome Boschman habla del nacimiento de una nueva generación, la generación que tienen ustedes en el aula, caracterizada por estar desarrollando una nueva forma de aprendizaje, en liza con la escuela tradicional. Una escuela tradicional compartimentada en la que el estudio se hace en materiales por bloques y compartimentada. Y una escuela tradicional donde se privilegia un modelo no de aprendizaje, sino de enseñanza de la teoría. ¿Sí? No sé si estarán de acuerdo conmigo. Y eso choca completamente con la capacidad que tiene esa generación, la Einstein, con el manejo de la información de manera discontinua. Es lo que se llama la generación del zapping, de la no lineal, de la cultura audiovisual, de los multitarea. Estos que, como dice Balcells, son los que respiran la atmósfera Internet. Ay, perdón. Y yo, creo que he cometido... Me estoy asustando un poco. ¿Cuánto más? Ana, hablo de este y lo dejamos. Vale. Yo quería simplemente apuntar algo que puede ser un poco problemático, y es que antes han hablado del constructivismo, de enfoques o modelos de enseñanza-aprendizaje ya,
Y ahora lo que está de moda es la confluencia de las tecnologías con las nuevas propuestas pedagógicas. Estas donde aparece el conectivismo, donde aparece el navegacionismo, donde aparece la participación de redes de aprendizaje y lo de la estética de la interactividad de Laura Borràs. El conectivismo como esa corriente de pensamiento donde dice que el conocimiento se distribuye en una red de conexiones. O sea, el aprendizaje es un proceso continuo de formación en red interna, interrelacionado y cada vez más complejo, con una formación mucho más rizomática. Y esto es, y fíjense la ecología del conectivismo. Bueno, y aquí me quedo en los espacios de actividad. Si quieren, en el debate podemos hablar un poquito más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Marister, he visto la hora y aunque no es justo, te pediría tal vez de rapidez la presentación para que podamos conversar. Gracias. ¿Qué hago? Hola. Ya, ¿verdad? Bien, gracias. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Espero que la comida haya sido provechosa. El festival lo es más aún. Y estamos en una comunidad. Bien, como mis compañeros han mencionado ya todo un repertorio de plataformas, aplicaciones, incluso géneros nuevos textuales que están flotando en la red y de los cuales hacemos uso cada día más y de manera más frecuente. Yo voy a hacer una presentación breve y sobre todo me interesa mucho convocar a la reflexión sobre estas nuevas prácticas culturales y letradas en el marco del ciberespacio que es omnipresente, ¿no? Y que es ubicuo, en todos lados nos toca. He denominado esta presentación Búsqueda, Travesía y Descubrimiento porque al margen de que las nuevas prácticas culturales y letradas en el espacio digital planteen el desarrollo de nuevas literacidades y de nuevas actividades, al margen de eso prevalecen las mismas metáforas. Ya Bombini en la mañana había mencionado algunas metáforas para referirnos a la lectura. Yo traigo un par más porque me parece que nos siguen sirviendo. La imagen de la presentación es elocuente. Me parece que ingresar a la lectura digital implica una búsqueda, implica una hazaña también, y ahora vamos a ver cómo, pero esa búsqueda y esa hazaña es como la que llevó a Odiseo a atravesar el mar Egeo, esa búsqueda para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrarnos con otros y para sortear los peligros de ese recorrido marino. De pronto la internet es también un mar Egeo y es sobre lo que quiero reflexionar esta tarde. Hay una idea, una noción que prevalece sobre la lectura. ¿Qué es leer? Y para todos nos es muy familiar la idea de la lectura como la búsqueda activa de significado, de construir sentido. Y esta noción vale para la lectura analógica tanto como para la lectura digital. En realidad nos enfrentamos a un texto y para contextualizarlo en esta lectura digital hablaría de los textos como objetos culturales construidos con diversos códigos, ya lo ha mencionado José Manuel del Amo, con estos códigos que son multimedia, multimodales, en fin, y que implica un tipo de lectura distinta también. Básicamente estamos hablando de las lecturas hipertextuales, que son caminos, que son como esas islas en el mar Egeo que llevaron a Odiseo de pronto a desviarse en su camino, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Pero el acto lector, tanto digitalmente como en la lectura en libros de papel, nos plantea una interacción y un diálogo, es un acto dialógico. Nos encontramos en un diálogo con un texto y hay una fusión de horizontes, como dicen los hermeneutas, los de la teoría hermenéutica y de la teoría de la recepción. Siempre va a haber un encuentro entre el horizonte del lector y el horizonte que nos ofrece un texto cualquiera. Más todavía si estamos hablando de esta posibilidad que multiplica los textos y que multiplica las lecturas. Sobre esta idea, esta lectura digital o estas nuevas prácticas de
de cultura letrada digitales están implicando también el desarrollo de nuevas literacidades. No basta ya con el primer paso, así como antes el primer paso para leer en papel era la alfabetización lingüística, ahora para leer en digital el primer paso es la literacidad digital, de saber cómo utilizamos los artefactos, los dispositivos. Esa es la parte más sencilla, ¿no? Hay quienes hablan, por ejemplo, de que ahora hay nativos digitales, ¿no? Porque casi los niños desde muy pequeñitos ya están en una relación casi natural, se puede decir, más bien de mucha familiaridad con el uso de, por ejemplo, las tabletas específicamente. Pero bueno, estas literacidades no nada más tienen que ver con el uso de los artefactos, sino también con estas nuevas formas de leer y de escribir, pero también con estas nuevas formas de construir significado a partir de un texto. Y es ahí donde nos enfrentamos a nuevos retos. ¿Cómo hacerlo? Les mencionaba que concebir los textos como objetos culturales nos sirve para entender esta gran diversidad de pronto de géneros hipertextuales, estos que ya habían presentado tanto Inés como José Manuel, que no voy a ahondar en ellos, pero enfrentarnos a ese tipo de textos sí nos confronta con estas nuevas maneras de dialogar con esos textos. Nuevos usos. Ay, perdón. Así, bueno, tiene toda la razón. Estamos aquí. Pero vamos a la siguiente, perdón. Estábamos hablando entonces de que el espacio virtual es como un mar Egeo, y yo sí lo creo, que nos lleva a una navegación de riesgos, o con riesgos, pero también con oportunidades inéditas. Y aquí permítanme hacer brevemente una analogía con, justamente con el viaje de Odiseo por el mar Egeo. ¿Qué le pasa a Odiseo? Él acaba de ganar o ser parte del triunfo de una batalla monumental, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso caballo de Troya que ideó para ganar ahí a los troyanos? Bueno, pues eso yo lo ubico en esta metáfora como el paso que nosotros todos adultos y que nuestros niños están ahí superando de la literacidad lingüística, de poder leer y dialogar con los textos escritos. Eso de alguna manera lo tenemos resuelto. El viaje, la travesía, comienza cuando vamos a atravesar este mar inmenso que implica todo el espacio virtual. ¿Y por qué decimos o por qué digo yo esta metáfora con el viaje de Odiseo? ¿Qué le pasó a Odiseo? Odiseo fue, de pronto, bueno, hizo enojar ahí al dios de los mares, pero él tiene un objetivo, el objetivo de regresar a casa, el objetivo de atravesar el mar y el objetivo de reencontrarse con su familia. Este viaje, esta travesía, lo va a confrontar consigo mismo, le va a poner retos, le va a llevar a un punto y lo va a devolver a otro, lo va a perder en medio del mar, lo va a llevar a islas tan tentadoras, con figuras tan seductoras como Circe, ¿no? Y de pronto hasta se le va a olvidar, pues, a dónde iba. Un poco eso nos ocurre también cuando nos metemos a la web, o ocurre con mucha frecuencia con nuestros niños y jóvenes, ¿no? Cuando tienen una enmienda, ¿no? Tienen que ingresar a ese gran mar que es la internet y tienen, por ejemplo, el objetivo, el propósito de arribar al espacio que les ofrezca la información que están buscando. Y en esa travesía, igual que Odiseo, se encuentran con una serie de tentaciones, ¿no? Esta lectura hipertextual de pronto nos puede llevar a una isla maravillosa donde nos reciben, no nos convierten en cerdos, sino nos reciben, por el contrario, con suculentos alimentos y con el amor, ¿no? Y la seducción ahí a flor de piel. Bueno, pues de pronto ahí nos podemos perder, pero en esta metáfora de viaje y de travesía, resulta que tenemos que recuperar nuestro objetivo, ¿verdad? Y nuestro punto de llegada. Y entonces tenemos que dejar esos lugares nuevos a los que nos pudo haber llevado una lectura hipertextual, perdiéndonos en esas otras islas y en esos otros mares. Y tenemos que recordar hacia dónde íbamos, cuál es nuestro propósito. Bueno, un poco por eso esta metáfora sirve, porque también nos ofrece nuevas posibilidades de aventura, de descubrimiento sobre todo, y de hallazgo. Bueno, para aprender a navegar en estos mares de la virtualidad,
necesitamos también, o nuestros niños y nuestros jóvenes también necesitan herramientas, instrumentos de navegación. Siguiendo un poco con esta metáfora, así como los instrumentos del siglo XV y siglo XVI, pues eran los que ustedes han visto en los libros de historia, ¿cuáles serían las herramientas para estas navegaciones posmodernas a las que nos enfrenta adentrarnos en los mares de la Internet? Bueno, pues aquí lo que quiero hacer nada más es una diferenciación entre los distintos tipos de incursiones que podemos hacer en, los distintos tipos de incursiones que podemos hacer en este gran mar virtual. Tanto Inés como José Manuel han hablado de incursiones particularmente hacia las islas literarias, ¿no? Hacia los libros producidos de manera electrónica. Bien, pero resulta que en las escuelas también tenemos otro tipo de incursiones para las cuales tenemos que dotar a nuestros niños y adolescentes de estos instrumentos de navegación. Me estoy refiriendo a las travesías de investigación, de búsqueda y localización de información, que eso casi se nos da ya todos los días. ¿Cuáles serían herramientas o instrumentos de navegación básicos que nosotros tenemos que también propiciar que los niños y los jóvenes se apropien de estos instrumentos? Pues el principio es definirlos muy claramente el propósito de llegada, a dónde queremos llegar. Así como Odiseo tuvo muy claro desde el principio que quería llegar a Ítaca, pues así nuestros alumnos tienen que tener mucha claridad sobre cuál es su objetivo de búsqueda y de navegación. Definir y diseñar preguntas puntuales. Las preguntas puntuales son una cosa que no tiene nada más que ver con la búsqueda en la Internet, sino con una búsqueda de información en general, en cualquier tipo de fuente. Pero aquí también nos funciona. ¿Qué estamos buscando? Y plantearnos constantemente qué información necesitamos para resolver qué preguntas. Lo otro es trabajar también instrumentos para identificar que las fuentes sean confiables, porque en este mar, como decía hace rato, pues hay una cantidad verdaderamente infinita casi de información, tanto los hipertextos como simplemente nuestra navegación, nos puede llevar a muchos lugares. Si nosotros ponemos una entrada con un tema o con una pregunta, nos despliega una cantidad de sitios posibles por visitar. Tenemos que aprender también a distinguir cuáles son las fuentes o los sitios que tienen mucho más confiabilidad. Por supuesto que actualmente hay tantas fuentes, tantos sitios, tantas páginas que sirve, por ejemplo, apoyarnos en fuentes de prestigio, ¿no? En sitios y en páginas que estén acreditadas por instituciones educativas o instituciones universitarias, académicas, o las bibliotecas virtuales como las Cervantes, por ejemplo. Y otro instrumento es constatar la calidad de la información. Esto, insisto, da tanto para búsquedas analógicas como digitales, comparar informaciones, seleccionar exactamente los datos que necesitamos, procesar esa información. Son un poco también como lo que ya se mencionó en esta mesa, son operaciones que no necesariamente tienen que ver con las lecturas digitales, pero que con la lectura digital cobran una mayor relevancia. Si no somos capaces de procesar la información que encontramos, nos podemos perder. Utilizar la información, nuestros chicos cuando los enviamos a investigar, la información no es nada más localizarla, seleccionarla, sino utilizarla para la producción de nuevos textos. Y aquí está también una parte muy importante de ¿cómo dices que el término es entre? Prosumer o prosumidor. Es aquí donde cobra relevancia también este papel activo del lector como productor de sus propios textos. Y, por supuesto, dar usos reales a esos textos. Ahora, estamos hablando de búsquedas que pueden darse en el contexto escolar, pero los chicos actualmente hacen una serie de búsquedas también que no tienen nada que ver con la escuela ni con lo escolar. Y quizás sean el mayor número de búsquedas, pero si nosotros logramos ayudarles a apropiarse de estos instrumentos, ellos van a tener navegaciones no menos riesgosas, pero quizás con llegadas a puerto más seguras. Estas incursiones, decía, tienen que ver con la búsqueda de información
Y la lectura digital también, por otro lado, hay otro tipo de incursiones que son con los textos literarios. Cuando toda la mañana se estuvo hablando aquí de la lectura, sobre todo la referida a los textos literarios o la literatura, pues de pronto dejábamos como de lado estas lecturas de textos informativos que también son fundamentales. Pero resulta que la lectura digital de textos literarios, además de lo que ya mencionaron mis colegas, tiene que ver con esta nueva forma de estar en este mundo de modernidad líquida, como dice Zygmunt Bauman, que algunos de ustedes habrán leído,